Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros, que sus misericordias siempre sean llevadas lejos y que siempre sean renovadas a diario, que cada día tengamos paz, amor y tranquilidad. La adoración era prioritaria y por eso Moisés expuso antes de pasar al tema de liderazgo en la nación. Todo conjunto de personas necesitaba de alguna organización y así era con Israel. Mientras todavía estaban en la frontera, el caudillo dio instrucciones en cuanto al grupo de líderes que se encargaba de administrar al pueblo. Algunos expositores ven en estos capítulos una extensión del quinto mandamiento, así como los hijos deben honrar y respetar a su madre. Todo Israel estaba obligado a estar sujeto a la autoridad establecida por Dios. La enseñanza de estos capítulos cubre la esfera principal de la vida de la comunidad, lo jurídico, lo administrativo y lo religioso y la revelación. Los jueces y oficiales, Deuteronomio 16, versículo 18 al capítulo, al capítulo 17, 13, Moisés comenzó con la esfera jurídica, el aspecto del gobierno que se encargaría de asegurar la justicia en todos los tratos. Los oficiales encargados se ocupaban de la ley civil y criminal. El hecho viene en primer lugar y que recibe la explicación más extensa indica que estos tenían gran importancia. Su nombramiento: cada ciudad tendría la responsabilidad de nombrar sus jueces y oficiales. Los primeros ocupaban un lugar preeminente y se seleccionaban de entre los ancianos de la población. Los últimos servían como asistentes de ellos. Es interesante notar que estos líderes fueron nombrados por la misma gente del pueblo. Así se aseguraba que fueran imparciales en su juicio. Su deber: los jueces tenían una sola responsabilidad: juzgar con justicia y de acuerdo al derecho. Se les advierte que no practiquen favoritismo ni acepten soborno, porque estas costumbres propician la perversión de la justicia. El versículo 20 podía traducirse: la justicia, solamente la justicia seguirá. Eso es lo único necesario para que la gente viva en paz en Canaán. Sobre todas las cosas, la justicia, la infracción principal. No debe extrañarnos que la infracción principal fuese la idolatría. En esta posición vemos que la ley civil y la religiosa se mezclaban. Lo religioso afectaba todo lo demás esferas de la vida. Los versículos 16, 21 al 17, 1 dan la prohibición explícita. Toda práctica idolátrica queda determinadamente prohibida. La forma de tratar el quebrantamiento de esta ley era el patrón que debería seguirse en todo el juicio. Hay 5 elementos modelos: el hecho de la infracción, la denuncia, la investigación que quería incluir por lo menos 2 testigos, el fallo de culpabilidad, la sentencia y la ejecución. Nótese que los testigos tenían que arrojar la primera piedra, así asumirían la responsabilidad principal de lo sucedido. Esta medida servía para disuadir a los posibles testigos falsos. Los casos difíciles: el Señor reconocía que en algunas ocasiones los oficiales locales no serían capaces de actuar en ciertos casos difíciles que se emplearía en los versículos 8a. ¿Qué debería hacer al surgir uno de estos casos? Recurrir a la Corte Suprema de la Nación, que se encontraba en el sitio del santuario central. Allí el caso se presentaba ante los sacerdotes y el juez sumo sacerdote. Se ponía que esto estaba mejor calificado por ser más experimentados y tener mayor sabiduría. Nótese que este tribunal no era de apelación, sino que trataba casos difíciles con los que las autoridades locales se sentían incapaces de dictaminar. La sentencia de la Corte Suprema era inapelable. Se consideraba que al hablar ellos, Dios mismo daba el fallo. El que rehusaba cumplir esta sentencia estaba en peligro de muerte, porque estaba en la franca rebelión contra nuestro Señor. Bajo la ley, cada individuo en Israel tenía ciertos derechos. Cuando era violado, el Hijo de Dios podía recurrir a los jueces y demandar justicia. Piensa y razona. ¿Qué se debe hacer cuando la impureza entre la iglesia de Cristo? ¿Pasarla por alto? Definitivamente no, mi querido hermano. Hay que juzgarlas. Hay que justamente, y si es necesario, expulsar al infractor.
Estudia estas porciones para entender mejor cómo explicar la disciplina bíblica. Mateo 18, 15 al 17, 1 Corintios 5, 2 Corintios 13. El rey 17 del 14 al 20. La segunda esfera que trató fue la administrativa. ¿Cómo se iba a gobernar el pueblo? La historia de José y Jueces revela que en sus inicios Israel era teocrata, que Jehová reinaba por medio de los jefes de la tribu. La porción que analicemos tiene que ver con la siguiente etapa, el reino de Dios por medio de la monarquía. Este es el único pasaje en el Pentateuco que enseña acerca del tema. Su inevitabilidad, 17:14. Señor reconoce que sin lugar a duda, el día vendría en que el pueblo pediría un rey. No estaba jugando si su petición sería correcta o no, pero sí la solicitud y dio instrucciones para asegurar que el nombramiento supieran qué hacer. Su elección. Este templo tiene un ejemplo de la unión de esfuerzos de Dios y del hombre. Al fin y al cabo, el rey sería seleccionado por Jehová, pero los hombres tenían que discernir quién era el que el Señor había elegido para ponerlo sobre el pueblo. Un solo requisito se estipuló: tenía que ser israelita y no extranjero. Su comportamiento. La conducta del rey se regiría por 3 reglas negativas y una positiva. Negativamente, había 3 prácticas en que no se podía participar. La búsqueda del poder militar. Esto se ve en la prohibición de acumular caballos. La adquisición de muchas mujeres, puesto que muchas veces los matrimonios se relacionaban con la concentración de alianzas políticas para adquirir ventaja. La acumulación de bienes materiales. Todas estas costumbres de los reyes paganos, en vez de seguir su ejemplo, el rey de Israel debía aprender a depender totalmente de Jehová para todas sus necesidades. El verdadero rey era el Dios omnipotente y el rey humano tenía que confiar en él para todo, como el siervo con su amo. La dependencia en Dios es muy importante. Positivamente, el rey estaba bajo la obligación de guiarse siempre por las instrucciones de la palabra de Dios. La ley que se refiere a esta porción es concretamente el libro de Deuteronomio, no todo el Pentateuco. Lo primero que tenía que hacer era asumir el reinado, era mandar copiar la ley en un libro especial. El único ejemplo bíblico que tenemos de esta práctica se halla en 1 Samuel 10:25. Ese ejemplar de la ley debería estar siempre con el monarca, debería tenerlo consigo, era suficiente. También se requería que leyera de él todos los días. Debería familiarizarse con su contenido, pero lo más importante, tenía que obedecerlo. Solo así podía disfrutar de una larga dinastía. Es interesante notar que los versículos 15 enseñan que el rey debería ser puesto sobre el pueblo, pero en el 20 amonesta al monarca a no elevarte sobre la gente. En primera instancia se usa la autoridad y en segunda se abusa de ella. En vez de elevarse encima de los suyos, debería darle ejemplo de humildad, dependiendo siempre del rey verdadero Jehová. Los sacerdotes y los levitas. Otra esfera importante de la vida religiosa. ¿Qué provisión hizo el Señor para que no faltara líderes con respecto a la religión del diario vivir? Su identificación. La frase sacerdote levita es ambigua, porque dentro de la tribu de Leví había 2 grupos, los sacerdotes y los levitas. Se podían decir que todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Estos formaban una minoría en la tribu y consistía solamente en los descendientes directos de Aarón. Radicaban en Jerusalén. Los levitas eran la mayoría de la tribu de Leví, servían a los sacerdotes y casi todos ellos vivían en el pueblo. Las responsabilidades, indicaciones de los deberes se encuentran en varios lugares en Deuteronomio, pero podemos resumir usando los 2 textos mencionados, administrativa o administrar. Es probablemente que bajo esta categoría podemos incluir su papel como jueces y consejeros militares. Llevar el arca del pacto. En realidad se encargaban de transportar todas las partes del tabernáculo cuando se trasladaban de un lugar a otro. Estar delante de Jehová para servirle. Esto incluía poner el incienso, hacer sacrificio. Este trabajo correspondía a los sacerdotes exclusivamente. Bendecir el nombre del Señor.
Los que vivían en los pueblos habían lo que llamamos el trabajo pastoral, visitando y aconsejando a los israelitas en sus cuitas cotidianas. Una de las bendiciones más grandes era la enseñar la ley de Jehová. Su sostenimiento. Este grupo de líderes, igual que los reyes, tenían que depender del Señor para el sustento diario. Por hecho, la independencia significa no tener nada. No tenían parte ni heredad, como los demás israelitas. Cuando entraron en la tierra y esta fue repartida en la tribu de Leví, no se le dio nada. Dependían de las otras tribus, las que tenían las obligaciones de apartar ciudades para ellos dentro de su heredad. Su heredad era Jehová y dependían totalmente de él. Si tenían el vínculo o sostén, los sacerdotes se quedaban como parte de los sacrificios que hacían, y todos los levitas se recibían como remuneración todos los diezmos de dados en Israel. Su traslado voluntario. Cualquier levita que viviera en las poblaciones tenía el derecho de trasladarse voluntariamente a Jerusalén para servir en el santuario central. En cuanto a remuneración, debería ser tratado igual que los demás. Se les prohibió hacer asesión de personas. Razonemos, los sacerdotes levitas dedicaban su tiempo completo a servir al Señor, recibían sostén completo. ¿Cómo nos enseña esto en relación con nuestros obreros cristianos que trabajan en el ministerio? ¿Quién ha de sostenerse? 1 Corintios 9, 1, 18, 1 Timoteo 5, 17. Los profetas. Él utilizó grupos de líderes, eran de los profetas. Este hombre fueron el medio en que Jehová utilizó para comunicar su voluntad al pueblo. Eran intermediarios de la relación especial. Se relacionaban con las otras autoridades porque eran como su conciencia. Si el juez, rey o levita necesitaba consejo especial, recurría al profeta. Si andaba mal, le tocaba al profeta reprenderlo y comunicarle el mensaje divino. La pregunta básica que se trata en esta porción es: ¿cómo puede el hombre saber la voluntad de Dios? La contestación es triste: no por medios paganos. Los israelitas nunca deberían ocupar los métodos abominables que utilizaban los incrédulos. Son dos que se menciona: el sacrificio de infantes. Algunos pensaban que podía persuadir a sus dioses a que se rebelaran por medio de estos sacrificios tan especiales. Las artes mágicas. Son 8 las prácticas que se encuentran en la lista. La primera tiene que ver con la adivinación. Siguen 2 que se relacionan con la magia. La última atañe al espiritismo. Todo esto, métodos paganos, son abominación, y los que los practican también lo son. Por esto el Señor echó a estas naciones de su tierra. Su gente debe ser perfecta y rechazar rotundamente esta práctica. Si por medio de los profetas Moisés y Jehová prometieron estabilizar un linaje profeta, todos serían israelitas y todos hablarían la palabra que el mismo Dios pondría en su boca. Esta es la definición bíblica de profeta. Él es el portador de la voz de Dios. Estos voceros especiales no fabricaban el mensaje, sino que lo recibían por revelación especial y lo comunicaban al pueblo bajo la inspiración del Espíritu Santo. El pueblo tenía que obedecer las instrucciones del profeta, y si no lo hacía, tendrían que recurrir cuentas al Altísimo. Cuidado con los falsos profetas. Siempre existe el problema de falsos profetas. Los que no procedían del Señor, ellos usurpaban la autoridad divina debido a su lugar de autorización, sin autorización, que decía: hablen sus propias palabras, no las de Dios, y exponían mensajes que beneficiaran a los dioses falsos. ¿Cómo deberían tratarlos? Considere que no tienen autoridad alguna, no deberían temerles, más bien los fieles tenían que ejecutarlos con su pecado detestable. ¿Cómo confirmar su falsedad? El falso profeta sería presuntuoso en su actitud. Sus profetas no se cumplirían con el tiempo y la historia. Además, tendrían a promover el culto a dioses falsos. El profeta genuino era humilde, su predicación siempre se cumplía y su mensaje jamás perjudicaba la adoración a Jehová. En nuestros días hay muchos que afirman ser profetas. Tomando en cuenta la definición bíblica, ¿cree que son genuinos? Debemos tener muchos cuidados, así como los israelitas deben tenerlo. No cualquier profeta viene de Dios. Hay que discernir los espíritus y si vienen de él
o vienen de su propia cuenta. Primera de Juan 4, 1, 6. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante ti. Yo te pido, Dios eterno, en este momento que seas tú siempre guiándonos, que seas tú, Padre Celestial, siempre llenándonos con tu palabra, con tu amor y tu presencia. Que tus misericordias, Padre Celestial, siempre nos ayuden, que tus misericordias siempre, Padre Celestial, nos guíe. Te pido, Padre Celestial, que cada día nos des más amor, que nos des cada día más ciencia, que nos des cada día más de ti. Te lo pido en nombre de Jesús de Nazaret. Danos tus leyes, Señor, escritas siempre en nuestro corazón. No permitas, Señor, que caigan en tierra infértil. Danos, Padre Celestial, paz. Danos la seguridad, Señor, de estar siempre en ti y de tener siempre en ti vida eterna. Que la paz del Todopoderoso, mi hermano, esté contigo. Amén y amén. Dios te bendiga.